que no te hayamos aburrido porque En lo más mínimo. igual en la parte de la entrevista con Maxi Fregosi creo que veníamos en una cierta sintonía con lo que vamos a hablar un poco, pero también nos tuviste que escuchar al comienzo con algunos improperios, sobre todo mis compañeras. Pero perdón. Pero bueno, pasó un nuevo 14 de agosto y viene de larga data esta marcha. ¿De cuánto tiempo estamos hablando, Gabriel? Y bueno, ustedes mismos decían, ahora los estaba escuchando. Primero felicitar a Maxi también. Creo que ustedes le hicieron un mimo, yo se lo quiero hacer públicamente. Creo que hicieron un gran trabajo para este 14 de agosto y él en particular en el tema de comunicación en la FEU. Creo que está muy bueno, que es necesario abrir esas trochas de la comunicación de las organizaciones populares y él lo hizo. Bueno, estábamos hablando de 1968, como hablaban ustedes, yo los escuchaba con mucha atención, y hacer una referencia previa antes del 68. Recordar la historia es muy importante. El ser humano es el único ser vivo que camina en la Tierra con sentido histórico, el único. El que nos saquen la perspectiva histórica nos animaliza, nos quita humanidad. Por lo tanto, tener perspectiva histórica es una construcción de humanidad permanente y quien lucha, como ustedes, como yo, como todos los que estamos acá por las transformaciones sociales, es esencialmente un humanista radical. Por lo tanto, construir historia es muy importante. Y segundo, tener memoria más, que no es lo mismo. Sí. Hablando de esto, de tener memoria, ¿qué recuerdos tenés de aquel 12 y 14? Bueno, yo tenía 3 años, o sea que yo soy muy precoz en la militancia, arranqué muy temprano, pero no tanto. Sí me llevó mi mamá, me contó ella, yo obviamente no me acuerdo, a ver parte del sepelio de Líber. Yo no recuerdo nada de eso, sí recuerdo mucho el dolor, la indignación, la bronca y muchísima gente. Muchísima gente que no era algo común. De hecho, el sepelio de Líber fue en ese momento la movilización popular más grande de la historia del Uruguay hasta ese momento. Siendo el primer mártir estudiantil claramente asesinado. Venías de experiencias del movimiento popular que es bueno recordar, de mártires obreros mucho antes, ¿verdad? O sea, tenemos el caso de Julia Escorino en los albores del siglo XX, y tenías el caso que ahora se conmemoran 70 años ahora, este año, de María del Carmen Díaz en Ferrosmal, la obrera metalúrgica que fue asesinada por unos rompehuelga, ahora que está de moda el tema de los rompehuelga, asesinada en Ferrosmal, en La Teja, en 1955. O sea, había, pero sí el primer mártir estudiantil, y con una referencia muy importante. Ustedes contaban algunas, pero Liberal se luchaba por el presupuesto para la universidad, que en ese momento era cero. Tanto era cero que en el hospital de clínica para hacer exámenes ginecológicos tenían que cortar guantes de goma porque no tenían plata para comprar guantes ginecológicos, no había para las bombitas, no había para nada. La decisión del gobierno de derecha era ahorcar a la universidad, como el gobierno que pasó, ¿no? Yo estuve en el Parlamento y todo el presupuesto y todas las rendiciones de cuentas, la universidad no existía. No es que le dieran poquito, no estaba nombrada, no la nombraban nunca. O sea, había que pelear para ver de dónde sacarle. Ese odio de clase, de las clases dominantes sobre la universidad, tiene historia claramente. Liberal se peleaba por el presupuesto, peleaba por el boleto estudiantil, que es una pelea que va a ser histórica del movimiento estudiantil, enorme, que viene muy bien para recordar algunas cosas de cómo continuó eso después, y peleaba por la libertad, porque hacía muy poco se habían declarado en junio de 1968 las primeras medidas prontas de seguridad por el gobierno de Pacheco Areco, que básicamente es un mecanismo en la Constitución excepcional que se transformó en permanente. Vale decir, desde el 13 de junio del 68 empezamos a perder la calidad democrática en el Uruguay, porque siempre vivimos a partir de esa fecha en excepcionalidad democrática, y además decretó el congelamiento de los salarios. Por lo tanto, había una lucha del movimiento estudiantil y del movimiento sindical conjunta en defensa de la libertad, en defensa de los salarios, en defensa del presupuesto universitario, y por eso lo balearon y por eso pasó lo que pasó.
Qué increíble todo, de larga data. Primero que me voy a acuñar en realidad y voy a tomar ese concepto para aplicarlo después en la cotidianidad de esta humanidad radical, como me gustó ese concepto, y después en todo ese raconto consultarte en realidad, preguntarte a vos precisamente en todo este proceso que arranca con el asesinato a Líber, ¿cómo comienza tu militancia y qué rol tuvo ese día para vos en tus primeros atisbos militantes? El 14 de agosto es una fecha de todo el movimiento popular uruguayo y de la democracia uruguaya. De los estudiantes, en primer lugar, que se respeta. Son esas fechas maravillosas trágicas, pero maravillosas en el sentido de que es la lucha popular la que las incorpora al calendario. No era una fecha oficial, no lo fue. Bueno, no lo fue el 1 de mayo, se conquistó con lucha, muchos años después. No lo fue el 8 de marzo, se conquistó con lucha y seguimos con eso. No lo es el 20 de mayo y sin embargo es fecha patria. No lo era el 27 de junio, que conseguimos que ahora sea el Día de la Resistencia y de la Lucha por la Libertad, desde hace poco tiempo. Y en el caso del 14 de agosto, para nosotros un compromiso de honor siempre, como para ustedes, durante toda la historia. Y ahora conseguimos, el otro día teníamos un debate en la radio porque me decían que no era así, pero sí, es así. Desde el año 2016, cuando el callejón, esto lo conquistó el movimiento estudiantil de ahora, cuando se nombra el Callejón de la Universidad Memorial de los Estudiantes, se designa al 14 de agosto fecha conmemorativa, por lo tanto también integra el calendario oficial gracias a la lucha acumulada. El 14 de agosto para nosotros es una fecha de honor, siempre hubo actividades, siempre, durante Pacheco, durante la dictadura, se iba a la escalinata de la universidad a poner flores, a veces a la tumba de Líber a poner flores. La policía sabía que íbamos a ir a poner flores y por lo tanto rodeaba la universidad y se armaba, nos mataban a palo, pero cada año se ponían más lejos y cada año tenía que tirar más fuerte las flores rojas a la escalinata, pero siempre hubo flores rojas y pintadas en la escalinata para recordar a Líber, a Hugo, a Susana, a Nieto, a Espósito, a Ibero Gutiérrez, a Kluber, a Rodríguez Muela, a Nibia, a Ramón Perea, a Walter Medina, a todos esos nombres que repetimos de memoria porque los pintamos en las paredes cuando estaba prohibido y de verdad que era una manera linda de recordar. Mi militancia empezó, bueno, yo milito desde muy chiquito casi, porque desde que era un niño fui correo clandestino para mi padre que estaba preso, y tenía que llevar las noticias de la clandestinidad a la cárcel siendo un niño. Eso motivo de otra charla, pero después cuando empecé a estudiar, yo empecé a militar, digamos que orgánicamente, porque no se podía antes, a los 15 años, y empecé a militar justamente para el plebiscito del 80, que fue el año en que la dictadura quiso transformar al Uruguay y transformarlo en un Estado fascista. La Constitución de 1980 era una constitución fascista. Eliminaba la autonomía, el cogobierno, eliminaba todo. Planteaba que los sindicatos tenían que tener un registro en la policía de sus afiliados. Habilitaba solo los partidos de derecha, los partidos de izquierda estaban prohibidos por la Constitución. Esa fue nuestra primer pelea, yo tenía 15, empezamos defendiendo el 1 de mayo de 1980, que la dictadura lo quiso cambiar de fecha, con tanto tino que lo pasaron para el 5 de mayo, que era el natalicio de Marx, ¿no? Y en el mundo le tomaron el pelo que le decían que dictadura uruguaya conmemora a Marx. Pero nosotros en realidad defendimos el 1 de mayo del 80 como un hecho. Hubo muchos presos, un compañero asesinado, Reyes de Nordex, que lo mataron a balazos esa noche mientras hacíamos las convocatorias para que no hubiera clase y para que no se fuera a trabajar el 1 de mayo. Se defendió el 1 de mayo y se defendió el 14 de agosto también, previo al plebiscito del 80. Y la pelea de esa generación estudiantil por el no, que hicimos de todo, lo que se podía, pues estaba todo prohibido, ¿no? Entonces, por ejemplo, se convocó en 18 de julio a 1 hora. Los milicos creyeron que era una manifestación y metieron hasta tanques
y en realidad la convocatoria era que los autos movieran el parabrisas y dijeran no. Y claro, no podían romper los parabrisas de todos los autos que estaban 18 de julio y fue el no. Pintamos, pusimos todo lo que pudimos poner y la victoria del no fue una cosa increíble porque ninguna dictadura hace un plebiscito para perderlo. No. En general estaba todo el mundo planteado que iba a haber fraude y no hicieron fraude porque estaban tan confiados que ganaban y esa victoria que no se pudo festejar en la calle se festejó en cada centro de estudio. Nosotros no votábamos, ¿no? Ninguno de nosotros votábamos, no habíamos participado en una elección, no sabíamos cómo era. Y ayudamos todo lo que pudimos a los sindicatos clandestinos, a todo lo que hubo para hacer. Después, otra cosa de recordar que también estuvo muy vinculado al 14 de agosto, fueron las jornadas del vaquero. Nosotros luchábamos contra el uniforme. Los liceos en dictadura eran cuarteles. O sea, tenías que ir de uniforme, tenías que ir los varones con el pelo corto, que no tocara el cuello de la camisa, porque si te tocaba el cuello de la camisa, el obedelo, el portelo te lo cortaba con una tijera. Las gurisas tenían que ir de pollera y por fuera, 2 dedos abajo de la rodilla, si no se le cortaban el dobladillo y se lo tiraban, porque si no era inmoral. Estaban prohibidos los discos, estaba prohibido Benedetti, estaba prohibido Galeano, estaba prohibido Onetti, estaba prohibido Cita Rosa, estaban prohibidos los olimareños, estaban prohibidos los Beatles, estaba prohibido todo. Por lo tanto, las jornadas del vaquero eran la lucha por reivindicar no al uniforme. Y bueno, íbamos de vaquero y nos mataban a palo en la puerta para no dejarnos entrar de vaquero, pero hacíamos la protesta de las jornadas del vaquero. Y después hubo una cosa muy importante, el 14 de agosto, cercano a la salida de la dictadura, ni hablar del 14 de agosto del 83, que fue previo a la marcha del Francini, que fue gigantesco. Pero lo que sí quiero recordar mucho es que había examen de ingreso en la universidad. Y en la dictadura y los gremios estudiantiles clandestinos largaron la iniciativa de una juntada de firmas contra el examen de ingreso. Y desde los liceos y desde los sindicatos que se estaban formando, los sindicatos estaban prohibidos, yo militaba en el PROSIC, como no podía haber sindicato de la industria del cuero, formamos el PRO sindicato de la industria del cuero, que no lo podían prohibir porque era PRO, por si había alguna posibilidad de que fuera, y juntamos firmas. Eso es bien lindo de contárselo y compartirlo con ustedes, porque ninguno de los que juntábamos firmas para sacar el examen de ingreso a la universidad teníamos la mínima esperanza de ir a la universidad. De hecho, no fuimos, ninguno de nosotros. Consulta. Hace un rato nos contabas un poco sobre el 1 de mayo y lo mezclabas con el 14 de agosto. ¿Cómo era el vínculo obrero-estudiantil en ese entonces? Enorme. Creo que una de las grandes cosas que expresó Líber, además, que era trabajador y estudiante, la mayoría de ellos, ¿no? La mayoría de los mártires estudiantiles, ahí la lucha obrero-estudiantil conjunta viene de muy atrás, ¿no? Hay experiencias de la lucha contra la dictadura de Terra en el 33, de estudiantes y trabajadores. Hay que recordar, porque ahora no se ve, y ustedes lo tienen, es muy importante eso. Nosotros estamos hablando de una universidad que tenía unos 20.000, 25.000 estudiantes. ¿Está? Hoy tiene más de 100.000, ¿no? Sí. En esa época. Era una universidad, aún así eran hijos de trabajadores por primera vez. Pero la gran unidad del movimiento estudiantil y sindical se da en la década del 50, a finales de la década del 50, en la lucha conjunta por la autonomía universitaria y por la ley orgánica de la universidad y las asignaciones familiares y otros derechos laborales juntos. Los trabajadores salen a la calle junto con los estudiantes y de ahí se da una lucha conjunta. Pero tanto, que cuando se crea la CNT en el 66, la Central Única de Trabajadores, es la única central de trabajadores del mundo que reserva en su dirección, en su mesa representativa, un lugar para la FEU. O sea, los trabajadores cuando se unen le reconocen, yo no voy a decir la fecha para no joderles la remera, aunque ya está. Ya la dijeron, bueno, 1929, cuando se funda la FEU, que es muy anterior, es la primera organización popular, había sindicatos y organizaciones sindicales anteriores, pero no centrales,
Es la única, es un hecho increíble en la historia de la unidad del movimiento popular uruguayo que cuando se funda la central sindical del Uruguay, los compañeros que la fundan deciden que en su dirección está integrada la FEU en pie de igualdad y tiene un lugar en la mesa representativa. No hay otro caso en el mundo de eso para mostrar el grado de unidad que había. Qué increíble, ¿no? Eso es un caso excepcional y único de unidad que también un poco se vio reflejado en la huelga. Sin duda, general. sin duda. Esa fue otro momento extraordinario donde la FEU y secundaria juega un papel central en solidaridad con los trabajadores y además la FEU juega un papel increíble. Yo también era muy niño en ese entonces, pero cuando en el mismo 73 la dictadura decide hacer elecciones en la universidad y las listas de la FEU y de los gremios universitarios ganan en todas las facultades, en plena dictadura, y a partir de que pierden las elecciones interviene en la universidad. Es bueno decir que la dictadura cada vez que hizo una convocatoria a las urnas en Uruguay la perdió. En los sindicatos, en la universidad, en el plebiscito, siempre el pueblo uruguayo encontró los caminos y el movimiento estudiantil siempre de perder de ganarle esa disputa al fascismo. Y creo que se proyecta hasta hoy esa lucha, ¿no? Si uno mira la lucha del boleto estudiantil, es precioso. A mí me ha tocado dar charlas en los liceos, porque bueno, uno cuenta la experiencia de joven y creo que le gusta mucho a los compañeros escuchar de la misma edad, no de experiencia de gente más vieja, de cuando fue esa experiencia, y uno le cuenta que en la dictadura nosotros teníamos la idea de pelear por ya venía Liber, pero por un boleto estudiantil gratuito en el primer ciclo de secundaria, ¿no? A mí me preguntaban, ¿y no peleaban por todo? Y si nos mataban a palo por el primer ciclo, que íbamos a perder para todo el ciclo. Vamos de a Y poco. teníamos nos gaseaban, nos tiraban de todo por el boleto estudiantil. Tomá la voz, dámela a mí por el boleto estudiantil, era una de las consignas que cantábamos en la cara de la republicana cuando cargaba a caballo contra las manifestaciones. Y nosotros sabíamos que no era para nosotros. A mí me interesa contarles eso, porque nosotros sabíamos que no iba a ser para nosotros el boleto estudiantil, como yo creo que Liber tenía clarísimo cuando peleó eso. Y a veces en las asambleas soñábamos o discutíamos cómo iba a ser la cara o cómo se iban a vestir los jóvenes que en algún momento de la acumulación de la lucha iban a lograr el boleto estudiantil. Y es precioso ver que son las caras de ustedes. Uno cuando sube al ómnibus y ve que un gurí no paga boleto, le corren mariposas en la panza, porque sabe que esa lucha es una lucha por la democratización de la educación central. No era caprichoso. O sea, había miles de gurises que no podían estudiar porque no podían pagar el boleto. Es centralísima la lucha esa, es enorme, y haberlo conquistado es extraordinario, es una cosa. Pero claro, ahora hay que contarlo, porque vos vas a los liceos, por ejemplo, me pasó ir a un liceo en Rivera, y los gurises que no tienen la culpa, obviamente, ellos pensaban que se los había dado la intendencia. Y no tienen ninguna culpa, si no le transmitís la historia, la lucha, de cómo fue, cada uno hace el resumen que se le ocurre. En realidad es el acumulado de lucha desde la década del 60, de décadas de lucha de todo el mundo para tratar de conseguir eso. Y realmente es maravilloso ver cómo se concretó. Ahora hay que luchar por todas las nuevas cosas que ustedes están planteando, sin ningún lugar a dudas. Pero digo, creo que esa lucha del movimiento estudiantil, ahora ustedes le dicen el hilo de tiempo. Bueno, creo que el hilo de tiempo de la lucha del boleto estudiantil es una maravilla de construir, porque cómo fue ampliándose y cómo fue consiguiéndose y cómo es central para la democratización de la educación. Sí. Mientras hablabas recordaba algunas de las consignas que han tenido estos últimos años para el 14 de agosto. Y me acuerdo una en particular que es Consecuentes con su lucha, obviamente en homenaje a los mártires, y pensaba cómo el movimiento estudiantil ha sido parte de la historia y sigue construyendo historia día a día con cada una de sus reivindicaciones, ¿no? Y cómo son tan parecidas esas reivindicaciones. Creo que lo mencionaba Agus hace un ratito. Sí,
Sí, yo en realidad nosotros habíamos preparado también otra pregunta que era con el diario del lunes, si crees que funcionó la militancia de aquellos entonces. Con lo que nos contabas recién entendemos que sí, pero te pregunto, ¿por qué militar hoy? O sea, antes se militaba por estas cosas del boleto estudiantil y, por ejemplo, que cosas que hoy ya se lograron, lo que nos venías contando. ¿Y qué tendrías vos para impulsar a los estudiantes de hoy en día y a los jóvenes de hoy en día para que en contextos totalmente distintos sigan proyectando a buscar mejoras? Mira, te voy a contar una anécdota y te la contesto, tratando de ser breve. Nosotros Siempre estamos cuando... poco tiempo. Sí, cuando estábamos luchando al final de la dictadura y se estaba ya la irrupción de masas, de la salida y todo, nos íbamos a reunir a los locales sindicales esos de los prosindicatos. Estábamos en la UNRWA, pro UNRWA, que quedaba ahí en Pozos del Rey, acá cerca en el Palacio Legislativo, y haciendo afiches. Entonces una compañera, éramos gurises, teníamos 16, 17, me agarró el brazo y me dice, te quiero preguntar algo, Gaby. Le digo, ¿qué me querés preguntar? Lo que quieras, pregúntame. Me dice, ¿va a ser así cuando tiremos a los milicos? ¿Vamos a vivir así? ¿Así es ser libre como estamos acá ahora? Entonces, nosotros no sabíamos cómo era ser libre. No teníamos la menor idea. Ahora, estábamos dispuestos a jugarnos todo por intentarlo. Y creo que cada generación tiene su utopía por la cual pelear. Creo que sigue siendo necesario pelear contra la desigualdad, sigue siendo necesario levantarse por la libertad y por ampliar la libertad cada vez más, y sigue siendo necesario saber que depende de nosotros mismos, depende de la organización, de la unidad y de tener una perspectiva. Creo que la pregunta que uno se tiene que hacer cuando abraza la militancia social y política es ¿qué está dispuesto a dejarle a los que vienen después? O sea, ¿por qué vamos a pelear? No es por uno, es, bueno, ¿qué vamos a mejorar para que el que viene atrás mío ahora va a ser mejor que lo que yo vi? Los avances con respecto a la época en que nosotros tuvimos que luchar son enormes, no hay discusión posible, pero lo que falta es mucho más y creo que es esa la gran pregunta. ¿Qué estás dispuesto a dar para que los que vienen atrás estén mejor? Mirá, es una buena conclusión y es un muy buen final de cierre de nota, dejándole pregunta a los que vienen, ¿no? Que eso es lo que importa, pensar en el otro, en esto de hablamos de humanismo radical, y también en el otro está el yo, y trabajar en pos de construir algo hacia adelante y en los que vienen. Eso me parece como una buena síntesis. Así que, bueno, Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, un gusto y nosotras. Felicitaciones de vuelta por el esfuerzo. Muchas gracias por el raconto histórico, grandes anécdotas. Algún día volveremos a llamarte para mencionar un poco otros temas también. En el chat se estuvo hablando que hay que hablar más del tema de las infancias en época de dictadura y un poco por arriba lo estuviste paseando. Ningún problema. Y en el anecdotario también. Sin duda. Muchas gracias, Gabriel. Un abrazo, felicitaciones, un Nos abrazo. vemos.